Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches, sí, le escucho, doctor. doctor. Muy bien, vamos a dar inicio en esta sexta sesión de lo que es redacción o taller de tesis. Hemos visto la pasada clase hasta lo que serían los objetivos. Hemos visto hasta ahora cómo se formula el título, el planteamiento del problema, formulación del problema y lo que serían los objetivos. Ahora nos corresponde ver lo que sería la justificación, luego seguiremos desarrollando los otros apartados. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, consulta? Mi perrito rico se comía, se la comía. ¿No? ¿Nadie? A ver. Te va a picar. Bien, Ah, entonces empezamos con lo que es la justificación. La ya la mementa, justificación, padre. como su nombre Leche, ¿no? indica, No había leche. aquí lo que Leche, tenemos que leche. hacer es básicamente explicar las razones del por qué se está realizando o se ha realizado la investigación. Es decir, tenemos que exponer las motivaciones, las razones del por qué es importante y necesario realizar la investigación, ¿ya? Y básicamente responde a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué va a servir el estudio? ¿Para qué va a servir la investigación que hemos realizado? Entonces responde a esa pregunta. Ahora bien, si nosotros decimos en este momento van a redactar su justificación, van a responder la pregunta ¿para qué? ¿No? Entonces, muchas veces nos limitamos, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, para eso se sugiere utilizar algunos criterios que nos van a ir orientando para poder redactar la justificación. Tenemos estos 5 elementos, pudiendo haber otros más, ¿ya? Entonces, no es una limitante igual, ¿ya? Estos 5 elementos que se muestran aquí simplemente son elementos guía para poder redactar la justificación, ¿ya? Ahora, no significa también que todos van a estar sí o sí, solamente los que realmente sean necesarios, ¿ya? Entonces, los que realmente sean necesarios, vamos a contemplar en la investigación. Y aquellos que tal vez no está aquí, también. Simplemente esto nos orienta a poder redactar nuestra investigación, en este caso, la justificación. Como primer elemento se muestra la conveniencia. La conveniencia hace referencia por qué es conveniente realizar la investigación o desarrollar la investigación. Esta pregunta simplemente es una pregunta guía, una pregunta generadora que nos permite redactar. No es que vamos a colocar como subtítulo, como preguntas, nada, simplemente son elementos que a nosotros nos van a guiar para poder redactar nuestra justificación. Y hay otra pregunta, ¿para qué sirve? Es decir, hacemos referencia a la investigación. ¿Para qué va a servir o para qué sirve la investigación que se ha realizado? Entonces, cuando hablamos de conveniencia, básicamente respondemos estas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué es conveniente y para qué va a servir, ¿no? La investigación. Ahora aquí cada quien en función a su investigación responderá, ¿no? Segundo elemento, relevancia social. La relevancia social igual tiene que ver con dos preguntas eh, básicas, ¿no? Que sería, ¿cuál es la importancia de la investigación para la sociedad? Y segundo, ¿quiénes son los beneficiarios o quiénes se van a beneficiar a partir de la investigación? Entonces podemos tener beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, pero al fin y al cabo hay beneficiarios o se van a beneficiar
con la investigación. Asimismo, como estamos hablando de relevancia social, tenemos que ver el impacto social que va a desarrollar nuestra investigación. Por eso la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia para la sociedad? Tercero, implicaciones prácticas. La investigación que hemos realizado, la tesis que hemos realizado, ¿realmente ayuda a solucionar algún problema? ¿No? Y ese problema tiene que ser real, ¿no? Por eso es una justificación práctica, ¿no? Entonces, ¿soluciona algún problema real? Recuerden, las investigaciones, en este caso la tesis, responde a un problema, ¿no ven? Entonces, a partir de la conclusión de la tesis, respondemos a ese problema, es decir, solucionamos ese problema. Cuarto, el valor teórico. Muchas veces las investigaciones que se van haciendo son relativamente nuevas o en el lugar en el cual estamos haciendo no se han realizado investigaciones. Puede que el tema sea muy investigado todo, pero en el lugar donde hemos realizado, no hemos realizado, no se ha hecho. Entonces, en ese caso, tenemos que ver en cuenta lo que es el valor teórico. El valor teórico tiene que ver con llenar vacíos de conocimiento que existen en la disciplina o en el lugar en el cual estamos estudiando, en el cual estamos haciendo la investigación. Luego tenemos lo que sería utilidad metodológica. Cuando hablamos de utilidad metodológica, se debe considerar, ¿no?, el aporte metodológico que se está generando a partir de la investigación. No es que nosotros generalmente utilizamos la metodología tradicional, ¿no? En el apartado de material o métodos, ¿no? O el marco metodológico. No se refiere a esa metodología, sino se refiere si la investigación que hemos desarrollado aporta alguna metodología, ¿no? O como propuesta de la investigación. Imaginemos que estamos haciendo una investigación experimental en el cual se ha demostrado que un X producto se puede producir, digamos, 5 veces al año. Entonces para eso se ha desarrollado una nueva metodología, ¿no?, de producción. Digamos, esa producción, digamos, es normal que se produzca una vez al año nada más, ¿no? Pero con la nueva metodología que estamos implementando, se puede producir 5 veces, ¿no? Estoy exagerando un poco. Pero ahí estamos hablando de una metodología, es decir, como propuesta, como parte de la investigación, se está desarrollando una nueva metodología. Entonces estamos hablando de un aporte metodológico también. Hay una utilidad metodológica que pueda ser replicada para poder solucionar algún problema. Entonces nos referimos a eso cuando hablamos de utilidad metodológica. Ahora, no todas las investigaciones van a generar, ¿no?, nuevas metodologías o alguna metodología. Entonces, cuando nosotros no generamos ninguna otra metodología, simplemente este apartado, ¿no?, no lo consideramos, ¿no? Entonces, no lo consideramos. Pero si realmente aportamos, vamos a considerar. Lo mismo el valor teórico, ¿no? Entonces, en algunas investigaciones no necesariamente generamos, ¿no? O sea, ya hay, ¿no?, conocimientos desarrollados. Entonces, no se está generando valor teórico, porque valor teórico es cuando hay algún vacío de conocimiento, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, ahorita quiero estudiar sobre, no sé, a ver, es una X enfermedad, ¿no? Entonces, si busco libros, investigaciones relacionadas a eso, no hay, ¿no? Solamente encuentro uno en España. Pero aquí en Bolivia, en La Paz, no hay. Entonces, puedo desarrollar. Estoy generando un valor teórico porque estoy llenando un vacío de conocimiento, ¿ya? Ahora, estos dos sujetos, digamos, a ver si desarrollamos o no, ¿no? Generamos o no estos aportes, ¿no? Pero estos tres básicamente van a ser necesarios, o al menos se van a considerar necesariamente en la investigación. Adelante, Johnny.
se consideraría valor, como justificación, el valor teórico, si en alguna comunidad que no tenían el conocimiento sobre cuánto era el índice de embarazos en adolescentes, yo lo voy a realizar. Ahí se vería el valor teórico. Sí, todo aquello que genere un conocimiento cuando hay un vacío de ello, ¿no? Entonces, digamos, un diagnóstico, digamos, en una X comunidad podría considerarse como un aporte teórico, ¿ya? Entonces, ahora eso podría ser en base a los resultados, ¿no? Pero en base al conocimiento también, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? A ver, estoy investigando ya su tema, digamos, ¿no? Tiene que ver con tema de embarazo, tema de salud, digamos, ¿no? Pero si bien vamos a generar, digamos, los datos estadísticos, todos los resultados, pero para poder desarrollar eso o obtener esos resultados, generamos, ¿no? Lo que es el apartado teórico, ¿no? En el cual hacemos referencia al mismo, recopilamos información teórica para poder generar uno que esté relacionado exactamente a la investigación como tal. Eso también es un aporte teórico. Entonces, una investigación básicamente tiene doble aporte, ¿no? Entonces, cuando tiene doble aporte, peor todavía, ¿no? Entonces, con mayor razón, se debe considerar el valor teórico. Gracias. Ok, entonces estamos diciendo que estos dos van a depender mucho, pero estos tres necesariamente van a estar, pero esto tampoco es solo orden, no es esto primero, luego esto dos, luego esto tres, ¿no? Podemos empezar en cualquier orden. Simplemente recuerden, estos nos orienta cómo debemos hacer la justificación, ¿ya? ¿Está claro, no ve? ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien, entonces eso como elementos importantes a considerar. En algunos los casos les pide como subtítulos, pero no es necesario colocar como subtítulos, sino simplemente en diferentes párrafos, ¿no? Redactamos, ¿no? Entonces aquí, si consideramos los cinco, tendríamos aquí 5 párrafos, ¿no? De justificación, ¿ya? La justificación, recuerden, no tiene que ser extenso, sino tiene que ser lo necesario, lo suficiente para que podamos nosotros argumentar del por qué, ¿no? De nuestra investigación. Ahora, si lo anterior, digamos, estos 5 no nos gusta o no consideramos, al menos estas 3 preguntas tenemos que responder, ¿no? Entonces, estas 3 preguntas son, ¿qué utilidad aporta la investigación? ¿Para qué va a servir o para qué servirá la investigación? ¿Quiénes se benefician con la investigación? Y si se dan de cuenta, está exactamente aquí. ¿Ya? Pero estos serían 3 preguntas generales, digamos, mínimamente para poder responder en una justificación. ¿Ya? Entonces, recuerden también que estas preguntas simplemente nos sirven para poder generar información. No es que vamos a colocar esas preguntas y vamos a responder. ¿Ya? Entonces, simplemente es elementos que nos permiten redactar, ordenar mejor nuestras ideas para poder redactar nuestra justificación, ¿ya? Ahora, no sé si tienen preguntas hasta aquí, ¿está todo claro? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Bien, ahora esta parte además complementando un poco, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Cuando redactamos la justificación es propia, ¿ya? Entonces no necesitamos de sustentos bibliográficos. Solamente en caso de que realmente sea necesario, vamos a utilizar alguna cita bibliográfica, es decir, vamos a citar alguna fuente, ¿ya? Solamente en el caso de que sea necesario. Ahora, este apartado nos podemos ayudar con inteligencia artificial, ¿ya? Nos podemos ayudar, pero siempre hay que considerar, recuerden que cuando utilizamos la inteligencia artificial, siempre hay que dar el contexto. Si nosotros solamente le damos el título
y no le damos el contexto, no nos va o no va a poder redactar un texto acorde a lo que nosotros estamos pretendiendo realizar, ¿ya? Entonces, no es recomendable utilizar, digamos, ¿no? Pero sí nos podemos ayudar, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, podemos utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer, ¿ya? Logran ver Google, ¿no? Vamos a utilizaremos BART, utilizaremos Bing, voy a utilizar el Bing. Y utilizaremos, a ver, ¿cuál más podemos utilizar? También utilizaremos el ChatGPT. Ya. Entonces vamos de hecho aquí hemos hecho un ejemplo el otro día, ¿no? Ya, entonces tenemos, no sé cuál era ahora. Perdí un rato. Ahora sí, ¿no? Creo que era esto, ¿no? Este artículo científico. Ya, pongamos que esto es una tesis, ¿ya? Entonces vamos a decir, ¿no? Estoy elaborando, directamente voy a hacer, ¿ya? Estoy elaborando una tesis cuyo título es, ¿no? Entonces voy a decir, redacta la justificación teórica, digamos. ¿Ya? Voy a llevar este mismo. Ya. Ahora voy a colocar en BART exactamente lo mismo. Ahora aquí con mi asistente Seno también voy a hacer lo mismo. Y voy a hacer Bing. En un momento les voy a compartir Bing, ¿ya? Ya. Estoy colocando en diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, Text Cortex, asistente Seno, ya me ha redactado la justificación. Dice, mira. La ansiedad preoperatoria es una respuesta emocional que se presenta en los pacientes antes de someterse a una cirugía y pueden afectar negativamente su bienestar físico y mental, así como su recuperación postoperatoria, ¿no? Esta respuesta emocional es común, tantos, ¿no? Ahí está, entre otros. La ansiedad preoperatoria puede tener, parece que no me ha redactado mi justificación, ¿no? Ah, aquí está. En este sentido, el presente estudio se centrará en la evaluación de la ansiedad preoperatoria en pacientes programadas para cirugía en Hospital Caja Nacional de Salud, Santa Cruz. La investigación buscará identificar los factores que contribuyen a la ansiedad preoperatoria en estos pacientes y se propone desarrollar estrategias efectivas para reducir su impacto negativo.
Los resultados de este estudio podrían ayudar a mejorar la atención de los pacientes en situaciones preoperatorias y reducir la ansiedad, mejorando su recuperación postoperatoria. ¿Listo? Ya tengo aquí mi justificación. Ahora, ChatGPT, ¿qué me ha generado? ¿No? Ahí está. Dice, la ansiedad preoperatoria es un fenómeno común que afecta, desde el punto de vista teórico, la ansiedad preoperatoria se ha identificado, no sé qué. La relevancia de abordar la ansiedad preoperatoria se vuelve aún más evidente al considerar su impacto, ¿no? Luego dice, mira, el estudio propuesto busca abordar esta problemática, siempre es la característica así de, de la justificación. Ahora aquí vemos con Bart, ¿qué dice? La ansiedad preoperatoria es un fenómeno común que afecta a una gran proporción de pacientes programados a cirugía, ¿no? Los factores que contribuyen a la ansiedad preoperatoria son diversos e incluyen, ¿no? La ansiedad preoperatoria puede tener un impacto negativo en el bienestar del paciente, tanto físico como psicológico, los síntomas, ¿no? Ya está. La ansiedad preoperatoria también puede interferir con en el curso de la cirugía. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Es importante identificar y tratar la ansiedad preoperatoria para mejorar el bienestar del paciente y el curso de la cirugía. En el contexto del Hospital Caja Nacional de Santa Cruz, es importante realizar investigaciones sobre la ansiedad preoperatoria, ya que esta institución atiende a una población de pacientes con diversas características individuales y socioeconómicas. Los resultados de esta investigación podrían contribuir a mejorar la atención, ¿no? Ahí está. Ahora les comparto Bart, no, Bing, ¿ya? ¿Dónde está Bing? Ya, aquí está exactamente lo mismo, está redactando, mira. Hola, entendido. ¿En qué estás elaborando una tesis sobre la tantos? Ya. En tu caso, la justificación teórica podría incluir una revisión de literatura existente sobre la ansiedad. Aquí me está dando una sugerencia y no me ha redactado, ¿no? Ya, aquí solamente me ha dado una sugerencia. Eh, Cada vez está mejorando esta herramienta de Edge. Ahora tiene otras funcionalidades más, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede crear imágenes, ¿no? Entonces puedo decir, por ejemplo, crea una imagen de un paciente en, en una camilla dentro de un hospital, ¿ya? Entonces, por ejemplo, seguramente han visto avatares así, ¿no? Van creando aquí, ¿no? Entonces es muy importante agregar médico y una enfermera a la imagen, ¿ya? ¿Ya? Ahora se está generando la imagen. Entonces, si algún momento quieren imágenes originales, ya saben, aquí pueden generar. Existen varios, ¿ya? Pero esta herramienta de Etsy es texto, es gráfico, todo en uno. Mira, ¿ven? Por ejemplo, ¿no? No especifica si era hombre o mujer, ¿no? Entonces, no me ha, no me ha generado, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Son imágenes originales, no hay otro, no van a encontrar otro igualito, ¿no? Entonces se puede personalizar, ¿no? Lo único que hacen es descargar y hasta ya tienen la imagen, ¿no? Y obviamente, bueno, les va a poner una marquita aquí abajito, ¿no? De Bing, pero no les afecta en nada, ¿no? Ya está. Entonces, me desvío un poco. Entonces, como Hay un pueden ver, defecto en sus, perdón. perdón por la curiosidad. Hay un defecto ahí en las manos, ¿no? Aquí, ¿no? Cinco, Es una seis imagen manos. defectuosa. Aquí, está bien. Este lado está mal, ¿no? Sí, tienes razón. Ni cuenta me había dado. Ahí todos estarán así. Aquí no, está bien nomás. Aquí tiene 6 dedos, parece, ¿no? Aquí. La mano de la chica no tiene coherencia con el hombro. La otra mano. Esta también, ¿no? Interesante. Buen dato, Alejandro.
Ni cuenta me había dado yo. ¿Ya? Aquí creo que está bien. Ya, entonces, como es inteligencia artificial, seguramente están mejorando y ya estará, ¿no? Pero hay otras herramientas, ¿no? Entonces, esta herramienta utilizamos tanto para texto, aquí habían generado otros también, ¿no? Entonces, tanto para texto, para redacción y o como para lo que sería imágenes. Ahora, ¿para qué les va a resultar mucho mejor esto, esta herramienta? Para redactar el marco teórico, los antecedentes, porque aquí básicamente va generando lo que serían las fuentes, las citas, ¿ya? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, todo lo que me ha dicho en este momento, lo que me ha sugerido, aquí me dice de dónde ha obtenido, ¿no? Entonces, si hago clic, ¿no? Entonces ahí está la fuente a partir del cual ha generado ese texto, es un artículo científico, ¿no? Y aquí también otro, ¿no? Y así me ha ido generando, ¿ya? Entonces, eso es interesante en esta herramienta. Entonces, para justificación, por ejemplo, no nos ha servido mucho, pero sí estas otras herramientas nos los han redactado, ¿ya? Ahora, estos yo utilizaría, por ejemplo, para esto, para poder desarrollar mi base, ¿no? Y en base a esto puedo yo poder o puedo ampliar, mejorar lo que sería el texto. A ver, voy a utilizar este texto, ¿ya? Este texto voy a utilizar. Entonces, las herramientas, por ejemplo, aquí tenemos parafraseador y reescritor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este texto voy a pegar ese texto. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero fluidez, voy a volver a escribir. Simple, no quiero simple. En este caso quiero creativo, no. A ver, esta herramienta creo que no nos ayuda. Cambiar tono. Aquí vamos a colocar formal. Vamos a ampliar un poco más. ¿Qué más? Fluidez. Formal, simple, creativo, ampliar, y hemos dicho. A ver, vamos a redactar. Entonces, podemos utilizarnos de otras herramientas. Ahora, esto es uno de los tantos que existe. Existen varios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el texto original, ¿no? Así cortito. Ahora dice, ¿no? El estudio propuesto pretende abordar la cuestión de la ansiedad preoperatoria en el contexto específico del Hospital de la Caja Nacional de Salud de Ensalada Santa Cruz, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? ¿Qué decía en la caja del hospital? Ya, aquí hay un error. Esta investigación reconoce la importancia de contextualizar las investigaciones para comprender mejor la dinámica social, local y las características específicas de la población. Al explorar la ansiedad preoperatoria en este entorno, se puede obtener información valiosa para fundamentar estrategias de intervención adaptadas a las necesidades particulares de los pacientes de este hospital. Este contribuirá a mejorar, a la mejora continua de la calidad de atención médica prestada. La ansiedad preoperatoria es un fenómeno común que afecta a muchos pacientes. Esta ansiedad puede deberse a diversos factores, ¿no? Aquí es la primera. El Hospital Nacional de la Caja de Salud de Ensalada Santa Cruz es un hospital público que presta servicios sanitarios, ¿no? Aquí me está ampliando el texto. Entonces yo puedo cambiar, mejorar o simplemente yo voy utilizando esas plantillas, esos textos, y en base a eso yo voy aumentando, voy mejorando, voy cambiando de acuerdo a la investigación. Este último les recomiendo. Utilizan la inteligencia artificial para poder generar texto base y en base a eso ustedes ya van a poder redactar. Eso básicamente es lo que es la justificación. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta en relación a la justificación. ¿Alguna pregunta? ¿Justificación? Buenas noches, doctor Román. Una consulta. Adelante, ¿Me adelante. escucha? Sabe que el ChatGPT creo que hay una versión Pro, ¿no? Que hay que pagar. Sí, No sé el 4. no sé cómo podría hacer yo para poder adquirir ese paquete.
No Ah, sé usted si ya lo ha intentado o ya lo ha pagado. O ahorita está utilizando la versión normal nada más. yo utilizo el gratuito. Todas las inteligencias utilizo en la versión gratuita yo. No pago ninguno. La forma de pagar es esta, ¿no? Aquí dice upgrade, ¿no ven? Entonces aquí está, Sí. ¿no? El plus, ¿no? Entonces el plus es $20 el mes, ¿no? Entonces pones esta opción y te va a dar para que puedas llenar los datos de tarjeta y todo lo demás. Y ya está. Con eso ya tienes eh, acceso. Usted no ha intentado en poder adquirir ese paquete, no sé cuál será la diferencia. Ah, ya. Tienes mayores funcionalidades. Aquí está, ¿no? Entonces te dice qué cosas más tienes. Aquí te da las opciones de pago y ya está, ¿no? Ahora, con la versión gratuita igual se puede pagar. Hace un momento estaba viendo, por ejemplo, cómo crear aplicaciones con ChatGPT y con la versión gratuita, ¿no? Entonces, obviamente, seguramente tiene varias funcionalidades, ¿no? Pero como yo utilizo el ChatGPT más que nada para generar ideas, para generar ciertas cosas, entonces para eso me sirve muy bien. Pero si quiero redacción, si quiero buscar, utilizo otras herramientas, ¿no? Entonces, para eso ya no me sirve ChatGPT, ¿no? Entonces, seguramente tiene mayores utilidades, funcionalidades, ¿no? Entonces, como hoy en día hay muchas herramientas, puedes probar. María, adelante. Listo, doctor, gracias. Sí, doctor, buenas noches. Las 3 primeras sesiones estuve, las 2 últimas sesiones no he podido todavía visualizar las grabaciones. Quizá allí nos habrá enseñado. Mi pregunta es, para obtener este chat GPT que es de manera gratuita, ¿cómo lo obtengo? ¿Lo bajo nada más yendo a la web, yendo al internet? Sí, no, ni siquiera tienes que bajar, o sea, es iniciar sesión, tienes que crearte una cuenta nada más, ¿no? Entonces escribes la URL, chatopenai.com, entonces ahí te va a dar la opción de registrarte. Puedes hacer con tu cuenta de Gmail o crearte una cuenta nueva, pero lo que Ah, tarda es en llegar el mensaje de confirmación, ¿no? Y te llega a tu teléfono. Entonces, unos códigos, eso tienes que ingresar. Y a veces no siempre llega, ¿no? Entonces hay que intentar, hay que intentar, hay que intentar, hay que intentar, y en algún momento te va a llegar. Y con eso ya está creado tu cuenta, ¿no? ya con eso puedo obtener lo que usted está obteniendo, ¿no? Exactamente. Ok, Pero ya, doctor. si no logra esto, utiliza el BART. Esto es gratuito. Esto sí, sí o sí va a poder. Esto es igual. Si uno solo escribe bart.google.com. Al principio, si es primera vez, aceptar algunas condiciones y ya está, ¿no? Ya tienes funcionalidad. Exactamente funciona igualito que lo que es ChatGPT. La única diferencia está en que esto tiene o está o trabaja con el Internet, ¿no? Tiene información actualizada, mientras que ChatGPT es hasta septiembre del año 2021, ¿ya? Ah, ¿Cómo mire. comprobamos eso? Por ejemplo, voy a escribir, a ver, voy a hacer una pregunta, ¿no? Voy a decir. ¿Podrías indicarme qué, qué país es el último campeón mundial de fútbol? Ahí está, ¿no? Ah, mira, ya actualizado. Era hasta septiembre 2021. Mira, ahora dice, mira, hasta mi última actualización en enero 2023, no tengo información actualizada sobre estos eventos específicos que hayan ocurrido después de esta fecha, incluyendo el Campeonato Mundial de Fútbol más reciente. Te recomendaría verificar fuentes de noticias deportivas, ¿no? Ah, ya lo han mejorado, ¿no? Hasta hace un mes que he verificado era hasta septiembre del año 2021. Entonces, aquí van introduciendo información y va almacenando. Entonces, a partir de esa información, nos va generando información. El versión Pro es exactamente lo mismo. Un amigo me mostró, ¿no? Entonces, hemos hecho esta misma prueba, ¿no? Entonces, no es que sea mejor, tiene otras funcionalidades, no en tema de lo que es la información, ¿ya? Ok, Entonces, doctor, muchas gracias. y mientras que BART tiene, pues, ¿no? Trabaja con Internet, es como un buscador directamente, ¿ya? Entonces, te recomendaría esto con información actualizada, ¿ya?
Gracias. Bien, ¿alguna pregunta respecto a lo que es justificación? ¿Queda claro? Sí, todo claro. Bien, ahora, después de la justificación viene la delimitación. En algunas tesis no les van a pedir, pero si es que les pide, tienen estos elementos, ¿ya? Entonces, la delimitación de la investigación. Están viendo la presentación, ¿correcto? Bien, entonces la delimitación de la investigación o de la tesis llega a ser un aspecto en el cual nosotros simplemente de forma específica determinamos lo que nosotros vamos a investigar, ¿ya? Es decir, puede ser un tema amplio, incluso nos podemos equivocar en el título. Entonces, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Producción de la quinoa en Oruro, digamos. Oruro es un departamento aquí en Bolivia, ¿ya? Pero no en todo Oruro se produce quinoa, solamente en algunas provincias de Oruro, ¿ya? Algunas provincias de este departamento. Entonces, alguien puso, ¿no? Producción de quinoa en Oruro. Entonces uno pensaría y diría, en todo Oruro, ¿no? En todo el departamento. Entonces, muchas veces hay dos fases, ¿no? Cuando hacemos una tesis, ¿no? Entonces, a unos lo llaman proyecto de tesis, lo llaman, ¿ya? Proyecto de tesis, o algunos le llaman perfil de tesis, perfil. Este es tal vez el más común, digamos, ¿no? Entonces, proyecto de investigación, algunos. Entonces pongamos, ¿no? Algunos llaman proyecto de investigación. Entonces, estos son como bocetos, como ideas iniciales para poder hacer la investigación. Entonces, en las universidades generalmente primero les pide esto. Una vez que es aprobado, una vez que aprueban, ya no se puede cambiar específicamente el título. Ahora alguien dice, no se puede, sí se puede, pero hay que hacer todo un trámite y muchas veces es bien moroso, ¿no? Como es burocrático, entonces es bien moroso. Entonces, podemos equivocarnos en el título, o sea, no hemos delimitado bien, digamos, ¿no? Entonces, nuestra investigación pareciera que incluye, digamos, espacialmente un espacio amplio o temáticamente, digamos, ¿no? Entonces, he hablado, por ejemplo, no sé, puede decir economía, ¿no? Economía puede ser amplio, ¿no? Macroeconomía, microeconomía, y en base a eso todavía puedo subdividir. Entonces, puede que me haya pasado de esa forma. Ahora, si no, digamos, este apartado simplemente me sirve para poder especificar, clarificar, ¿no? El alcance o los límites que tiene la investigación. Entonces, la investigación que podría ser algo difícil, algo amplio, algo general, en este apartado voy a poder concretizar, voy a poder especificar mi investigación. Por eso se llama delimitación. Entonces, ¿cómo hacemos esta delimitación? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para la delimitación, principalmente y generalmente se consideran estos tres elementos, ¿ya? Que están también reflejadas en el título. Temática. La temática hace referencia a lo que estamos investigando. Si fuera cuantitativo, nuestras variables de investigación, y si fuera cualitativo, nuestras categorías de investigación. Entonces, aquí ponemos el límite, ¿ya? Espacial. El espacial hace referencia al ámbito geográfico en el cual estamos haciendo la investigación. Por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Colegios fiscales de La Paz. Entonces, uno pensaría y diría, ¿no? Entonces, La Paz tiene 20 provincias, la ciudad, dos ciudades, ¿no? Grandes, ¿no? La Paz y el Alto, ¿no? Entonces, estamos hablando, no sé, de 5.000 colegios fiscales. Me estoy inventando el dato, no tengo idea. Puede ser de esa forma, pero no, yo solamente hacía referencia a la ciudad de La Paz, no a las provincias. Entonces aquí voy a poder especificar, ¿no? Entonces voy a decir, la investigación solamente se ha realizado en la ciudad de La Paz. O si quieren, por ejemplo, ¿no? A ver, digamos en Cochabamba, digamos, ¿ya? Entonces, digamos, colegios fiscales de la ciudad de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba es igual amplio, ¿no? Entonces, está dividido en distritos, ¿no? Entonces, yo puedo decir el distrito tantos o puedo decir en la zona tantos, pero aquí, en este apartado, voy a poder
especificar. Lo mismo en el temporal. En el temporal se toman en cuenta dos elementos, ¿ya? Uno, el periodo de tiempo en el cual se ha realizado la investigación. Y muchas veces les hacen colocar en el título. Si hacen solamente referencia al periodo de tiempo, les recomiendo colocar aquí. Entonces aquí en este espacio van a decir, ¿no? La investigación se ha realizado desde el enero o del mes de enero al mes de octubre del año 2023, ¿no? Entonces aquí están colocando, están diciendo cuándo han hecho la investigación. Ahora, si la investigación necesita o amerita colocar la temporalidad, digamos, lo que les decía, ¿no? Producción del oro en Bolivia, ¿no? Entonces, periodo, digamos, 2000, digamos, 2020, ¿no? Entonces, esto tendría que estar en el título. Esto tendría que estar en el título. Pero por si no, nos hemos olvidado. Ya no habíamos colocado en el título, ya está aprobado mi tema, todo, ya no sé qué hacer. Ah, entonces esto también puedo colocar aquí, ¿no? Y decir, ¿no? El estudio se ha realizado en tal año, digamos, primer semestre del año 2023, ¿no? Y punto, y pongo, ¿no? Para la investigación se han considerado datos de la gestión tantos a gestión tantos, ¿no? Entonces aquí es donde voy a especificar, por eso se llama delimitación, ¿ya? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, en temática, como son las variables son un poco más específicas, ¿no? Ah, entonces, simplemente reitero, ¿no? Entonces, la investigación hace referencia a esto y un poquito contextualizo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero? ¿Ya? Eso es delimitación. Ahora vamos a ver ejemplos así específicos para que se puedan dar de cuenta. Obviamente en la redacción hay que ampliar, ¿no? No es tanto como se muestra aquí, ¿no? Entonces dice, temática, dice, ¿no? Esta investigación se centra en el estudio aquí de falta, ¿no? De las dificultades de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes, ¿no? Y aquí puedo contextualizar un poquito más, ¿ya? Pero aquí estoy diciendo, pero recuerden, si mi temática es amplio, no lo he acotado bien, digamos, en el título, aquí tengo todas las oportunidades, o aquí tengo la oportunidad para poder especificar mi tema, ¿ya? Luego, espacial, recuerden, es el lugar específico en el cual se va a hacer la investigación. Entonces, si era algo general en el título, aquí ustedes van a decir, van a especificar, no sé, en tal zona, en tal lugar, o de este lugar a este lugar, no sé, aquí van a poder especificar. Como dice aquí, el estudio se ha desarrollado en la ciudad del Alto, en las instalaciones del Colegio Juan Capriles, el mismo se encuentra ubicado en tantos, ¿no? Entonces estoy diciendo dónde estoy haciendo específicamente la investigación. Luego, temporal, el estudio se ha desarrollado durante el segundo semestre, julio a diciembre de la gestión 2020. Sin embargo, en el estudio se ha tomado en cuenta datos de la gestión 2016 al 2020, ¿no? Entonces, así más o menos, ¿no? Cuando, digamos, en un estudio es necesario, amerita, ¿no? Hacer un estudio en ciertos eh, años, digamos, o tomar en cuenta datos de algunos años, entonces tiene que también especificar. Eso es la delimitación. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Está claro? Profesor, Sí, en cuanto a la temática en sí, casi estaríamos repitiendo, ¿no? Lo que es el título de la investigación, sí. Ahora, básicamente. ahora supongamos, por ejemplo, ¿no? Digamos, mi tema en el título, digamos, es la economía campesina, ¿ya? Economía campesina. Digamos, es mi variable, ¿ya? Solo tengo una variable, ¿ya? Economía campesina. Economía es un tema general, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, aquí tengo la opción de poder especificar. De la economía solamente se va a considerar lo que son los ingresos y los egresos que tienen las familias. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, aquí estoy hablando de microeconomía. ¿Está claro?
Entonces, en esos casos voy a especificar. Pero en este caso, como es algo específico, los ejemplos que están aquí, simplemente reitero y tengo la opción de poder explicar un poquito mejor para que se pueda entender mi título. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Sobre la temporalidad, eh, yo presenté una tesis de maestría, gestión pública, ambiental y atención de la contaminación atmosférica en el municipio de Cochabamba y puse 2010-2020, ¿no? Ujú. Pensando que voy a estudiar qué es lo que ha ocurrido a partir de un análisis documental en esa década, ¿no? Pero no la tutora, sino la jefa de área o algo donde presenté la tesis me dijo, ¿en base a qué has tomado ese periodo? ¿Cuál es la justificación? ¿Es porque se te ha ocurrido? No puede haber así, me dijo, ¿no? O sea, hay algunos parámetros, digamos, que definen aquello. No. Entonces, por ejemplo, en tu caso, sí es necesario colocar la temporalidad en tu título, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me dices estudio ambiental, no me recuerdo muy bien el tema que me has dicho, pero digamos, estudio ambiental de Cochabamba, digamos, de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, si me dices eso, yo puedo pensar, ¿no? De cómo ha ido desarrollando desde su fundación, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Claro, Entonces, en tu caso, estás tomando un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado entre el año 2010 y 2020? Entonces, en ese caso, sí tiene que estar en tu título, ¿no? Entonces ahí vas a recoger datos, digamos, no sé, de diferentes fuentes, digamos, de ese periodo de tiempo, ¿no? ¿Te interesa más antes o después, ¿no ve? Entonces, porque tu estudio va a demostrar, ¿no? ¿Qué ha pasado en esos 10 años? Ahora, en otros temas no es necesario, pues no es importante, no es necesario especificar ese periodo de tiempo. Entonces, muchas veces solamente colocan el periodo de tiempo en el cual se ha realizado la investigación en el título, no corresponde. Entonces, aquí sí pueden colocar, ¿no? Especificar, digamos, en qué tiempo, cuándo han hecho la investigación. Aquí pueden especificar, pero en el título no es necesario. ¿Ya? Entonces, depende de la gracias. temática y tampoco hay un criterio específico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces seguimos. Aquí no van a necesitar inteligencia artificial, aquí es redacción que pueden hacer ustedes mismos, ¿ya? Ahora vamos a ver el siguiente apartado. En algunas tesis, por ejemplo, en posgrado, van a estar en otro capítulo, pero en pregrado, por ejemplo, simplemente se mantiene en lo que sería el mismo capítulo 1, ¿no? Que estamos ahora, ¿ya? Estamos hablando de lo que es la hipótesis, ¿sí? ¿Logran ver la presentación? ¿Sí, no ven? Sí, se ve hipótesis. Bien, entonces hipótesis, ¿no? También hay que entender que la hipótesis no llevan todas las investigaciones. Muchas veces, ¿no? Dicen, ¿no? Si es tesis, tiene que llevar hipótesis. No es cierto, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, vamos a romper esos mitos, ¿ya? ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis simplemente es una respuesta a priori al problema, ¿no? Una conjetura científica, así se llama, ¿no? Pero para que sea válido, para que sea validado, para que sea refutado, necesita comprobación. Entonces, vamos a comprobar la hipótesis a partir de la investigación. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, mi hipótesis es esto, ¿no? Ah, pero para poder demostrar eso, tengo que hacer la investigación, ¿ya? Entonces, la hipótesis simplemente es una explicación tentativa que se podría dar a un problema de investigación o al problema de investigación, ¿ya? En pocas palabras, la hipótesis es un enunciado no verificado, ¿no? Entonces, para que sea válida o no, hay que verificar, ¿no? Entonces, cuando se verifica, ¿no? Es decir, cuando lo que he dicho es cierto, entonces, se ha verificado la hipótesis. Pero si lo que he dicho o lo que he afirmado no es correcto, entonces he refutado la hipótesis, ¿no? Entonces, se puede confirmar o se puede refutar la hipótesis. Ahora, muchas veces dicen, ¿no?
Y si mi hipótesis es negativo, es decir, se refuta mi hipótesis, mi investigación está mal, ¿no? La primera pregunta que siempre me hacen, ¿no? Entonces, no. Si tu hipótesis está mal, o sea, no, lo que has formulado inicialmente no se cumple, no significa que tu investigación está mal. ¿Sí? Lo único que estás haciendo que estás demostrando a partir de tu investigación que lo que has afirmado no es correcto, ¿no? Entonces has obtenido otro resultado en base a la investigación, ¿ya? Entonces, eso es una hipótesis en esencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la hipótesis? ¿Para qué se formula la hipótesis? Primero, eso es la guía del estudio. Ahora vamos a ver, en un momento vamos a desarrollar. La hipótesis básicamente nos orienta cómo debemos realizar la investigación, cómo podemos desarrollar, ¿ya? Nos va a guiar nuestro proceso de investigación. Por otro lado, la hipótesis nos va a permitir proporcionar explicaciones. Y finalmente nos va a permitir apoyar la prueba de teorías, ¿no? Entonces, en base a la hipótesis se va a constituir en una guía para que nosotros podamos desarrollar de la mejor forma nuestra investigación. Ahora, ¿cuándo se formula la hipótesis? ¿Ya? Aquí inicialmente estoy descartando. Por ejemplo, estoy diciendo, la hipótesis se formula cuando es cuantitativo, pero cuando es cualitativo no se formula. ¿Ya? Eso estoy diciendo inicialmente. Pero van a haber literaturas en los que se dice, ¿no? Una investigación cualitativa tiene igual la hipótesis. Sí, tiene hipótesis, se llama hipótesis, pero no cumple exactamente la misma funcionalidad. En una investigación cuantitativa es una afirmación a priori, ¿no ve? Entonces, una afirmación, por ejemplo, digo, ¿no? El 19 de noviembre en Argentina va a ganar Milei, ¿no? Entonces, estoy afirmando, ¿no? Estoy afirmando. Mi ejemplo es medio absurdo, pero nos sirve para poder orientar, ¿no? Estoy haciendo una afirmación. Entonces, eso es en una investigación cuantitativa. Cuando lleva hipótesis, es una afirmación que necesita confirmar, ¿no? Es decir, hay que verificar si realmente es eso o no. Ahora, en una investigación cualitativa, no. La hipótesis se puede formular una vez terminada la investigación. Es decir, una vez que he realizado mi trabajo de campo, he analizado, he presentado los resultados, o tal vez antes, ¿no? Para poder presentar los resultados, voy a formular recién mi hipótesis. Ya no cumple esa función de guiar, ya no cumple esa función de refutar o aprobar la hipótesis, ya no cumple esa función. Entonces, ¿cuál es la función de la hipótesis en una investigación cualitativa? Simplemente nos sirve para poder defender, para poder estructurar mejor los resultados. Por eso, en algunas otras literaturas, a esto lo van a llamar idea a defender. Idea a defender. Así se llama, ¿ya? Ya no hipótesis. Entonces, idea a defender, como pueden ver, como pueden notar ustedes, simplemente es una idea que me va a permitir argumentar, sustentar mi investigación. Pero ya no es para comprobar, para refutar la hipótesis. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, por eso aquí lo puse, no lleva hipótesis. Pero van a encontrar alguna literatura en cual va a decir, sí lleva hipótesis. Entonces, ¿por qué nos ha enseñado mal? Pueden decir, ¿no ve? Entonces, por eso estoy aclarando ahora. ¿Se ha quedado claro esto? Doctor, Adelante, adelante. yo colocaba no idea de defender, sino pregunta de investigación. Le quitaba cuando era examen, cuando eran investigaciones cualitativas. ¿Estaba bien también o solo, pues, mucho mejor colocar idea de defender? Ya. Ahora, el otro también está bien. En una investigación cuantitativa, en una investigación cuantitativa, hemos hablado de formulación de problema, ¿no ve? ¿Sí? La formulación del problema es la pregunta, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, En una investigación cualitativa, esto es
pregunta de investigación. ¿Me dejo entender? Ujú. Ah, ya. ¿No? Entonces, esto es el equivalente. Ahora, hipótesis sería en una investigación cuantitativa. En una Ah, investigación cualitativa sería idea a defender. agora sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Todo Doctor, claro, una todo claro. preguntita. En el cuantitativo Claro. exploratorio dice no lleva hipótesis. Sí, ahorita Al nos ser explica. cuantitativo, obligatoriamente es que yo voy a utilizar algún software para determinar un porcentaje, Ya. ¿verdad? Pero no siempre es, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita vamos a ver hipótesis de estadístico. Cuando es estadístico, tengo que demostrar la hipótesis estadísticamente, ¿no? Entonces ahí es todo netamente cuantitativo, netamente numérico. Pero no todas las investigaciones cuantitativas son así, ¿no ve? Por ejemplo, las descriptivas no son así, ¿ya? Hay que Ya. hacer una diferencia, ¿ya? Ya, explicamos un poco entonces, ¿cómo, no? Entonces, primer descarte, ¿no? Entonces, cualitativo no lleva, pero recuerden, van a encontrar que sí lleva, pero básicamente es esto, ¿no? Idea defender, ¿ya? Entonces, se formula una vez terminado el trabajo de campo para poder estructurar lo que serían los resultados, ¿no? Entonces, ya cumple otra funcionalidad, por eso se llama idea defender. Pero en algunos casos van a poner como hipótesis, pero no es hipótesis, no tiene esa funcionalidad, reitero, ¿ya? Noé, adelante. Buenas noches, doctor. Ya, acerca de lo que usted mencionó acerca de las variables cuantitativa y cualitativa, usted mencionó que la cuantitativa llama variables, ¿no? Y las variables llama variables. En cambio, la cualitativa, en vez de variables, llaman las categorías. Así es. Ahora bien, la pregunta es esta, doctor. Usted dice la cualitativa son ideas de defender. ¿Vienen en las categorías que uno investiga, doctor? Sí, exactamente, es eso, ¿no? Entonces, ¿Es igual es eso? una afirmación, ¿no? Entonces, que Mm. necesita argumentar, ¿no? Entonces, ahí está el resultado. Entonces, a partir del resultado, simplemente se va a argumentar. Mientras que en una hipótesis se tiene que refutar o se tiene que aprobar, ¿no? Entonces, voy a decir, no, por esto, por esto, por esto, se comprueba la hipótesis, ¿no? Es correcto, es verdadero, ¿no? O voy a decir, por esto, por esto, por esto, la hipótesis no se cumple, por lo tanto, se refuta, ¿no ve? En cambio, aquí Mm. no, o sea, simplemente me sirve para argumentar, ¿no? Entonces, es esto, entonces por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, no voy a refutar, no voy a comprobar, simplemente voy a argumentar, ¿no? Para eso De es. las ideas defender, doctor, ¿no? Exactamente, Ujú. Sí, ¿ya? doctor, gracias. Bien, entonces, el primer descarte ya saben, ¿ya? Ahora, en investigación cuantitativa estoy diciendo, sí, lleva hipótesis, pero estos cuatro hemos visto, ¿no? Puede haber otras investigaciones, otros más. En esta, en estos tipos de investigación, cuando es exploratorio, estoy diciendo cuantitativo, ¿no? No lleva hipótesis. Ahora hay que ver la característica de lo que es la investigación exploratoria. La investigación exploratoria, hemos dicho, es un tema nuevo, es un tema poco estudiado, ¿no? Entonces, si es un tema nuevo, imagínense, volvamos igual, retrocedamos el tiempo, ¿no? Enero 2020, ¿no? Primero, 2 de enero de 2020, ¿no? Sabemos por algunas noticias de que en China se está propagando una enfermedad, el COVID-19. Sí, como tantas noticias que vemos, ¿no? Y siempre, ¿no? Y algunos llegan, algunos no llegan, digamos, ¿no? De esas que parecen alarmantes, ¿no? Entonces, en ese momento ni siquiera era alarmante, ¿no? Creo que nació o apareció 19 de diciembre, algo así, ¿no ve? Del año 2019. Entonces, no había miedo, no había temor, ¿no? Entonces, además que ese tema no era conocido, no era estudiado. Si buscamos en el internet, alguna que otra información, ¿no? No había. Nosotros podemos predecir, podemos afirmar de algo que no sabemos. ¿Podemos o no podemos? De algo que no sabemos. No se puede. No, no podemos generar una hipótesis, entonces, de un tema
que no conocemos, que recién vamos a investigar, ¿ya? Y revisando información bibliográfica es un tema nuevo. Entonces, por eso no se formula la hipótesis, ¿ya? Entonces, por eso es que decía, ¿no? Algunas, me he chocado varias veces, ¿no? Con docentes que dicen, no, si es tesis, tiene que tener hipótesis, ¿no? Entonces, no, no es cierto, ¿no? Entonces, cuando es exploratorio, no lleva hipótesis. No se debería de formular hipótesis, ¿ya? Bien, primer elemento. Segundo, descriptivo, dice, solo cuando se pronostica. Entonces, ¿recuerdan descriptivo? Hemos clasificado en dos, ¿no ve? Hemos dicho, uno es descriptivo, tal cual, ¿no? Otro es predictivo, ¿no ve? Es decir, a partir de la descripción se puede predecir. Entonces, si es descriptivo solamente así, esto, no se formula hipótesis. Pero si es descriptivo, pero además es predictivo, aquí sí lleva hipótesis. Entonces, puede o puede llevar hipótesis cuando es una investigación descriptivo, dependiendo si es descriptivo o predictivo. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? Sí, Ahora, investigación correlacional. La investigación correlacional, recuerden, ¿no? Hay dos variables, ¿no ve? Entonces vemos cómo se van relacionando estas variables. Entonces, aquí sí se formula la hipótesis. Además, esa hipótesis también se llama correlacional. Entonces, voy a formular una hipótesis correlacional. ¿Ya? Aquí la hipótesis también se llama descriptivo, una hipótesis descriptiva. ¿Ya? Ahora, investigación explicativa. Cuando es investigación explicativa, también tiene dos variables, ¿no ve? Entonces, esto, ¿no? Vemos causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Entonces, aquí en esta investigación, sí, necesariamente se formula hipótesis. Y la hipótesis se llama también causal. Una hipótesis causal se va formulando cuando es una investigación explicativa. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, recuerden, cuando es descriptivo, lleva hipótesis descriptivo, solamente cuando es propositivo, no propositivo, predictivo, ¿no? Cuando es correlacional, hipótesis correlacional. Cuando es explicativo, hipótesis causal, ¿ya? Ahora, memoricen un momento. Ahora vemos la siguiente clasificación de hipótesis. Entonces ya sabemos cuándo lleva y qué tipo de hipótesis llevan, o cuál es la hipótesis que llevan. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es esta, ¿no? Una hipótesis puede ser descriptiva, recuerden, ¿cuándo es descriptiva? ¿Qué está? ¿Cuándo es descriptivo? cuando es hipotético. Ya. Pero aquí, en base a esto, No pronostica cuando es descriptivo. cuando es Eco, descriptivo, predictivo, ¿no ve? predictivo. ¿Sí? Entonces, Sí, aquí, ahí está, ¿no? Descriptivo, ¿logran ver aquí? Aquí a esto me estoy refiriendo. ¿Logran ver? Sí, Sí. doctor, sí se ve. Ahora, también hay correlacional, ¿correcto? También hay causal, ¿logran ver? Sí, Los también. tres que hemos visto hace un momento están aquí descritos. Me dejo entender, ¿no ve? Ahora, Sí, además, adicionamos un cuarto a esto. Dice diferencia entre grupos. Diferencia entre grupos se formula cuando es experimental, ¿ya? Entonces, cuando es una investigación experimental, incorporamos diferencia entre grupos. Entonces, estamos hablando de cuatro formas de formular la hipótesis, ¿ya? Ahora, estas cuatro formas ahorita lo voy, no te preocupes. vamos a poder formular ya sea en una hipótesis de investigación, en una hipótesis nula o en una hipótesis alterna. La clasificación general de la hipótesis es
hipótesis de investigación, hipótesis nula o hipótesis alterna. Entonces, así voy a poner ya. Entonces, hipótesis puede ser de investigación, hipótesis nula, hipótesis alterna. Así, ¿ya? Ahí está. Ahora, esta clasificación incluye los 4 o los 3 que hemos visto, estos. Es decir, la hipótesis de investigación puede ser descriptivo, puede ser correlacional, puede ser diferencia entre grupos o puede ser causal. Causal. Una hipótesis nula puede ser descriptiva, puede ser correlacional, diferencia de grupos o puede ser causal. Hipótesis alterna puede ser descriptiva, puede ser correlacional, diferencia de grupos o puede ser causal. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Sí, cualquiera de los tres es igual. Exactamente. Entonces, para una investigación, yo puedo formular una hipótesis de investigación o hipótesis nula o hipótesis alterna. Pero digamos que voy a formular hipótesis de investigación. Mi investigación es correlacional. ¿Cuál sería la hipótesis que voy a formular? La hipótesis correlacional. Exactamente. Entonces corresponde hipótesis correlacional. Por lo tanto, mi hipótesis es de investigación, además es correlacional. O podría ser una hipótesis alterna. Entonces también tiene que ser correlacional. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro esto? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, he visto en algunas investigaciones que se coloca esta primera categoría, se podría decir, donde dice descriptiva, correlacional, más la nula. Pero la alternativa también lo agrego ahí, no he visto esas Ya, por lo investigaciones. general se van utilizando de investigación o nula, ¿no? Sí, eso he visto. ¿Y ¿Sí? cuándo lo coloco la alternativa? ¿En qué circunstancia? Ya, van a haber también tesis que van a agregar los 3 hipótesis, ¿no? Se van a tener hipótesis y van formulando los 3. Ahora, por ejemplo, solamente has formulado hipótesis de investigación, pero tendrías que saber cuál es tu hipótesis nula o cuál es tu hipótesis alterna, ¿ya? Enseguida vamos a ver eso, el ejemplo, ¿ya? Ok. Hasta aquí está todo ok, ¿no ve? ¿Se ha entendido, no ve? ¿O alguien se ha quedado? No, no vale quedarse con dudas, ¿sí? ¿Está claro, no ve? Hipótesis. Sí, está claro, doctor. Bien, ahora, cuando hacemos una investigación cuantitativa, cuando vamos a demostrar numéricamente todo, ahí está hipótesis estadística, ¿ya? Una hipótesis estadística puede ser de estimación, de correlación, de diferencia de medidas, ¿ya? Es muy poco común, pero en temas de ingeniería, en temas de economía, van a ver utilizar estadística o hipótesis estadística también, ¿ya? Entonces, eso para los que hagan netamente cuantitativos, ¿ya? Ahora vamos a ver el ejemplo de investigación nula y alterna, ¿ya? Entonces, mañana vamos a ver con inteligencia artificial, vamos a formular y desarrollar para qué sirve. Ahí está un ejemplo. Ahí están ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando es una hipótesis descriptiva, recuerden, se formula en investigación descriptivos, pero predictivas, ¿no ve? O sea, aquí se hace una predicción. Por lo tanto, el ejemplo dice, la inflación económica del próximo semestre será el 3%. Está haciendo un pronóstico, una predicción más que pronóstico, una predicción. ¿No ve? Entonces, recuerden, descriptiva, predictiva, ¿no ve? Entonces, aquí hay su hipótesis predictiva. Correlacional. Entonces, hemos dicho, tiene que ver con la relación de dos variables o más, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? A mayor atracción física, menos confianza, ¿no? Entonces, podría ser al revés, ¿no? A menor atracción física, mayor confianza, ¿no ve? Entonces, hay una correlación de estas dos variables.
Diferencia entre grupos. Diferencia entre grupos tiene que ver con comparar dos grupos, ¿ya? ¿Y cuándo se hace? Cuando es una investigación experimental. Entonces, en una investigación experimental, mínimamente tenemos que tener dos grupos de estudio, ¿no? Para poder comprobar. Imagínense, estoy haciendo una investigación con una parcela, digamos, ¿no? Entonces, aquí voy haciendo mi experimento, ¿no? Ahora, ¿con cuál voy a comparar? Ah, entonces tengo que tener también otra parcela. Entonces aquí estoy haciendo los experimentos y voy a ir comparando con esta otra parcela. Entonces, en una investigación experimental necesariamente se debe tener dos grupos. Entonces, en ese caso se formula diferencia entre grupos, así se llama la hipótesis. Entonces aquí dice, ¿no? El tiempo que tardan en desarrollar el SIDA, las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual. Hay dos grupos, uno que es por transfusión sanguínea y otro por transmisión sexual. Entonces, está comparando dos grupos. Y el tercero tiene que ver con, cuarto, ¿no? La hipótesis causal, ¿no? Con esa relación de causa-efecto, ¿no ve? Entonces dicen, un clima organizacional negativo, mi variable 1, ¿no? Clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación, ¿no? Niveles de innovación, ¿no? Mi otra variable. Entonces, clima organizacional negativo, bajos niveles de innovación. Entonces, causa, efecto. ¿Listo? ¿Se ha entendido los ejemplos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no ve? Sí, sí, doctor. Bien, ahora vamos a considerar esto. Esto es una hipótesis de investigación, ¿ya? Dice, la inflación económica del próximo semestre será el 3%. Una hipótesis de investigación. Ahora, considerando este ejemplo, hipótesis nula, ¿no? Hipótesis nula simplemente lo niega o refuta a la hipótesis de investigación. Dice, la inflación económica del próximo semestre será más del 3%. Estoy diciendo que va a ser más del 3%. Ah, no, ya me he saltado al alterna. Ahí está. Este es. Estoy negando aquí. Mira. La inflación económica del próximo semestre no será el 3%. Lo estoy negando a la hipótesis de investigación. Y la hipótesis alterna, que ya estábamos viendo, dice, la inflación económica del próximo semestre será más del 3%. Entonces, es alterna, tiene que dar otra alternativa de hipótesis. Pero aquí estoy diciendo más del 3%, pero podría ser algo específico, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? La inflación económica del próximo semestre será el 5%. ¿No ve? Entonces, estoy dando otra alternativa al de hipótesis de investigación. ¿Quedó claro cuándo es de investigación, cuándo es nula y cuándo es alterna? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Mi duda es cuando la alterna o la alternativa, el investigador decide cuándo ponerlo o va a depender de qué investigación yo debo colocar eso, o de acuerdo a la necesidad del De estudio acuerdo a la se necesidad del coloca. estudio. ¿Ya? Ok. Bien, mañana vemos ejemplos más específicos y trabajamos con inteligencia artificial, ¿ya? Hasta aquí el día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas. ¿Todo claro? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, entonces mañana nos vemos igual a las 21 horas, hora de Bolivia, 20 horas, otros países. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Hasta mañana.